Luis Barragán nació en 1902 en Guadalajara, donde hizo sus estudios profesionales y se graduó como ingeniero civil y arquitecto en 1925. Tras terminar sus estudios se trasladó a Europa. Como de los antiguos conventos de México, y que fuese a la vez una expresión de la arquitectura contemporánea. La Casa Estudio Luis Barragán se levanta en los números 12 y 14 de la calle General Francisco Ramírez, Colonia Daniel Garza en la Ciudad de México. La elección de esta pequeña calle en el antiguo barrio de Tacubaya es, por sí misma, una de las primeras declaraciones en el manifiesto de esta obra. Hablamos de un barrio popular de las distribuidoras de materiales de construcción y las fondas. La fachada principal de la casa, la cual tiene una orientación sur-poniente, se alinea con la calle obedeciendo al gesto de las demás construcciones y se presenta como una frontera masiva de aberturas dosificadas. De expresión austera, casi inacabada, podría sobre el plano de la fachada se proyecta la ventana reticular y translúcida de la biblioteca. La casi totalidad del exterior conserva el color y la aspereza naturales del aplanado de concreto, donde solamente se han pintado las puertas de se puede distinguir por el perfil de la fachada que tiene un volumen de menor altura. Por el número 14 se accede a la casa del arquitecto. La portería, el primer espacio de la casa, una reinterpretación de un espacio tradicional, aquel que provoca la pausa que antecede a la casa mexicana o a la mediterránea. En torno a él, donde la luz vuelve a llenar el espacio, que se puede describir como si hubiese sido tallado en la materia blanca de los muros. La misma piedra volcánica, prácticamente virgen, que forma el piso de la portería, pasa a través de la segunda puerta hasta llegar al vestíbulo. Su uso era conocido como un pavimento de exteriores, que consigue acentuar la paradójica sensación de encontrarse en un patio interno, al centro de la casa. La piedra volcánica, en el piso, asciende para formar una superficie oscura sobre la escalera.
La transición hacia la estancia biblioteca se logra con recursos que serán constantes a lo largo del recorrido. Un acento de escala, a manera de contracción, su consecuente sombra y el movimiento, nunca frontal ni directo, sino obligado a una directriz quebrada, que concluye con una nueva dilatación del espacio, el aire y la luz. Superando el biombo de pergamino, la mirada se posa entonces sobre la sorpresiva puesta en escena del jardín. A través del gran ventanal, la naturaleza acompaña y provoca las experiencias de la vida que ocurren al interior. Más que una frontera, es el plano anterior a otra espacialidad, la vegetal, que adquiere así un valor metafísico más que utilitario. Se encuentra la estancia. La amueblan las sillas, la butaca, las mesas de madera sólida y el facistol monacal. Otra vez los materiales industriales están ausentes en el diseño de los objetos cotidianos. Solo tenemos madera maciza, piel, fibras vegetales. Entre los dos planos blancos, a media altura, se ha conformado un lugar de trabajo para la biblioteca, donde se resguarda una mesa de madera gruesa, que a su vez forma una sola pieza de mobiliario con el hacia la calle. Los muebles son confortables y sobrios, del mismo modelo que, carentes de pretensión, se encontrarán también en las habitaciones íntimas. Se accede al espacio del taller a través de una nueva esclusa que comunica el lugar de trabajo con la casa y con el acceso del número 12. Esta esclusa forma un volumen independiente al que se adosa también la chimenea. Destaca en el taller el techo inclinado de madera. El gran volumen de aire está iluminado por una ventana que mira hacia el oriente y en la que el contacto visual con la calle ha sido sustituido por una serie de planos blancos ascendentes que se apropian desde el interior de las copas de los árboles vecinos, los que terminan por pertenecerle más a esta ventana, dejando fuera de la vista las azoteas y a las antenas vecinas. Este juego volumétrico progresivo dirige la mirada hacia el último plano, el del cielo azul, que concluye la composición. En contraesquina la ventana descrita, hacia el poniente, con un traslape de muros, se ofrece una salida al lugar de trabajo. A través de un nicho articulado con una puerta rosa a la holandesa, se llega así al patio de las ollas. Entre los muros altos y blancos, donde la pátina se ha dejado hacer presente, este pequeño lugar está dedicado a dos habitantes indispensables en la arquitectura del paisaje de Luis Barragán. La vegetación, en su expresión siempre fuerte y dramática como las enredaderas que se descuelgan de los muros, y el agua, agua oscura, contenida y arrinconada en un volumen abstracto que se recorta en el piso de lava volcánica. Una nueva puerta rosa, en contraste con los verdes del jardín, continúa detrás, y si quisiéramos dejarnos llevar por el juego de sugerencias, el agua también viajaría debajo de la plataforma que ha sido levantada a unos centímetros del resto del piso.
Tanto en los documentos fotográficos como en las descripciones hechas por el propio arquitecto, consta que una primera versión del jardín tuvo extensiones de césped mayores, con un claro más grande y en general con un carácter más domesticado. La decisión de Luis Barragán para permitir un crecimiento con mayor libertad de todo el jardín da como resultado su estado actual. Un jardín opulento y semisalvaje, evocador de huertos ancestrales, donde la vegetación ha tomado por vida propia la mayor parte de las decisiones. Probablemente el más íntimo de la casa, donde hay que resguardar la mirada entre muros. La recámara de los huéspedes, en la segunda planta, orientada hacia la calle, es una adición posterior al primer proyecto, ya que en su lugar había originalmente segunda planta, la vista del jardín está reservada para la habitación del arquitecto y la habitación de tarde, o el cuarto blanco, como coloquialmente le llamaba. Se accede por una nueva válvula espacial, ahora amarilla, que concentra la luz de la mañana proveniente del vestíbulo hasta llevarla al interior de las recámaras. Espacios serenos, donde no falta el arte sacro y los motivos ecuestres. Solitario. Solo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera y mi arquitectura no es para quien la tema y la rehuya. La terraza está construida con unos muros elevados sobre el nivel de azotea. En este nivel emergen los tiros de la chimenea, como la torre blanca que aloja el depósito de agua.